Pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te voy a traer una guía completa de cómo usar tu lavadora, por así decirlo, semiautomática, por así decirlo, tu lavadora centrifugadora de 11 kilos, tal cual. Espero abarcar todos los puntos y si no los abarqué, pues puedes poner alguna duda en los comentarios y si me la sé, pues te la voy a responder, ¿no? Pero bueno, vamos con el video. Pues bueno, primeramente, como ven aquí tenemos lo que es la lavadora de 11 kilos, marca pues Advio, ¿no? Tenemos tres selecciones o tres selectores, la tercera, esta es la parte de lo que es el centrifugador. Aquí como lo ven tenemos la tina de centrifugado y esta partecita que tenemos aquí es el cubridor o pues para una cobertura. Ahí te decimos más o menos cómo funciona todo esto, ¿no? Pero bueno, como lo ven, tenemos esta parte de lo que es la centrifugadora, que es el tercer selector. El tercer selector es de la centrifugadora. Y bueno, esto por la parte del centrifugado. De la parte de lavado tenemos dos selectores en el cual pues uno es para poner lo que es el tiempo que se va a estar lavando la ropa. Como lo ven es el agitador, esta parte que tenemos aquí. El tiempo va desde 0, 3, 6, 9, 12 y 15 minutos, ¿vale? En la parte del segundo selector vamos a encontrar dos modalidades, el modalidad normal y el modalidad pesado, así como el modo de desagüe, ¿vale? En el modo de desagüe significa que pues el agua que está en la tina de lavado va a empezar a salir por la manguera, así que debe de estar tirada la manguera o en el piso. En el modo normal pues es totalmente normal. No se debe de salir el agua en lo absoluto, sea que esté la tina completa o la tina llena de agua o sin agua. Y bueno, como lo ven, aquí tengo que se está llenando de agua, está en la modo de selección en normal. No se debe de salir el agua, inclusive cuando la manguera esté tirada como lo tengo en mi caso, ¿vale? En caso de que el agua se salga, puede ser por alguna falla del sello trampa que tenga dentro pues tu lavadora, ¿no? Si tienes alguna duda de todo esto, pues puedes pues, decírmelo, ¿no? Ahora, en caso de que dejes olvidada la manguera abierta, pues puede que se llene toda la lavadora. No te preocupes, el agua va a salir por la parte de arriba. No es como que se va a desbordar todo esto, pero ahí sí preocúpate por estar mal gastando el agua, ¿no? Y bueno, aquí con el primer selector te digo, podemos seleccionar el tiempo. Podemos ponerlo desde los 3, 6, 9, 10 minutos, ahí lo podemos poner a lo que tú quieras. No tiene un sensor como de mínimo de agua, así que le puedes poner el mínimo de agua o lo que tú quieras de agua y no va a haber ningún problema. Tenemos las dos modalidades, el modo normal y el modo pesado. En el modo normal pues es como pues va a girar poquito y con poquita fuerza. En el modo pesado pues gira mucho más tiempo y con mucho más fuerza, ¿vale? Pero como lo ven, aquí le estoy haciendo la prueba. Tengo el selector en normal y en pesado y el agua no se sale en ningún momento. Se va a salir siempre y cuando la segunda perilla esté en modo de desagüe. Cuando yo prendo el modo de desagüe o lo pongo en modo de desagüe, ahí es cuando el agua empieza a salir. De otra manera no sale, inclusive cuando la manguera esté tirada, ¿vale? Esto pues como lo ven aquí está toda la cuestión, no hay ninguna falla con todo esto. Pero bueno, como lo ven aquí ya pasamos con la parte de lo que es la centrifugadora. En la parte de la centrifugadora tenemos un funcionamiento un tanto especial. Tenemos esta tapita la cual va a servir para hacer presión y al momento de que la centrifugadora empiece a funcionar pues la ropa no salga volando. Aquí es donde le echamos la ropa ya húmeda, mojada. Esto va a empezar pues a girar con mucha velocidad y por lo tanto va a tener como un efecto de exprimir la ropa. Ponemos, ya que ya hemos puesto toda la ropa, te recomendaría acomodarla bien. Presionamos un poquito con fuerza, ponemos el sello, bajamos un poquito la tapa, bajamos la otra tapa y ahora sí vamos a seleccionar lo que es el tiempo de centrifugado. Va desde 0, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, lo que tú quieras, lo que tú consideres correcto. Ahora, en cuestión a la perilla del agua que tenemos aquí en la parte derecha, déjame decirte que es para enjuagar un tanto la ropa. Podemos pasar lo que es la manguera de un lado a otro, que sería lo más conveniente, y de esta manera pues se activaría esta parte que tenemos aquí. Esta parte que tenemos aquí es para echar el agua, para enjuagar la ropa ya que ya se haya pues lavado. Tú la pasas aquí, pasas la manguera, el agua empieza a salir por aquí y podría decirse que tiene un efecto como de enjuague, ¿no? Para si tiene algún resto de jabón pues por aquí lo puedes enjuagar. Ya que hayas enjuagado la ropa, te digo, ahora sí ponemos lo que es el sello. Aquí como que me confundí y pues lo grabé así. Ponemos el sello, ponemos la tapa, y ponemos o seleccionamos el tiempo de centrifugado que nosotros queramos. Aquí pues va a depender de tu criterio. Giramos la perilla, la tina va a empezar a girar con gran velocidad, lo que va a tener este efecto de centrifugado o efecto como de exprimir la ropa.
y esto va a funcionar siempre y cuando la tapa esté cerrada. Si tú levantas la tapa, pues es muy probable que se detenga por su sistema de seguridad, pues para que no metan la mano o cuestiones así, se haga daño a alguien. Pues su sistema de seguridad es de que cuando alguien levanta la tapa, la tina se va a frenar de inmediato, ¿vale? El tiempo pues va a empezar a correr cuando tú lo muevas y todo ese tiempo va a estar girando. Algo muy importante dentro de todo esto, si tú cuando empiezas a exprimir tu ropa o a centrifugar tu ropa detectas que se está haciendo mucho ruido, como que la tina golpea de un lado a otro, déjame decirte que es muy probable que sea porque tienes mal acomodada la ropa, ¿vale? Lo que debes de hacer pues solamente es sacar la ropa, como que la acomodas, como que no haya un efecto, como que vaya un peso más de, bueno, que vaya el peso más de un lado que de otro, porque si el peso se va más de un lado que de otro, pues al momento de girar pues va a ser este golpeteo. La lavadora está pues como protegida para todo esto, pero no es como que esté destinada a estarse golpeteando todo el tiempo. De igual manera, si se está golpeteando, pues no va a exprimir muy bien la ropa, así que si está haciendo el golpeteo, solamente saca la ropa, acomódala un poquito mejor y pues probablemente esto se solucione. Y bueno, pues ya que haya terminado lo que es el ciclo de centrifugado, como lo ven, aquí ya se detuvo lo que es esta parte de la tina. Ya pues puede sacar todo con total seguridad. El agua debe de, bueno, la manguera debe de estar tirada para que la tina de centrifugado pueda fugar el agua que va a salir de esta ropa, ¿no? Quitamos lo que es esta protección de plástico y ahora sí la ropa debe de estar un tanto más seca o un tanto más exprimida. Para de esta forma pues ya irla a tender o pues secarla o no sé, como lo que tú quieras hacer. Bueno, como parte adicional de todo este video, tal vez te preguntarás para qué es la parte que está entre la tina de lavado y la tina de centrifugado. Aquellas líneas que tenemos ahí marcadas. Pues bueno, déjame decirte que se me olvidó pues grabarlo en el video anterior. Es para tallar la ropa. Sirve como un efecto de lavadero, esas líneas que tenemos ahí. Tú cuando tengas tu ropa, no sé, las mangas o el cuello que quieras darle como un efecto de tallar o cuestiones así, vas a poner la manga o el cuello y ahí le tallas. Es como pues ese efecto de lavadero. Y bueno, creo que aquí abarcaría toda la cuestión de lo que es esta parte de la lavadora. Te digo, si tienes alguna duda y no la abarqué en el video, pues puedes ponerla en los comentarios. Si me la sé, te la respondo. Y bueno, pues creo que esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.